Buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 8, en donde vamos a ver la novación. Definición. La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva destinada a reemplazarla. Voluntad de novar. La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Modificaciones que no importan novación. La entrega de documentos suscriptos por el deudor en pago de la deuda y en general cualquier modificación accesoria de la obligación primitiva no comporta una novación. Novación por cambio de deudor. La novación por cambio de deudor requiere el consentimiento del acreedor. Novación por cambio de acreedor. La novación por cambio de acreedor requiere el consentimiento del deudor. Si este consentimiento no es prestado, hay cesión de crédito. Circunstancias de la obligación anterior. No hay novación si la obligación anterior está extinguida o afectada de nulidad absoluta. Cuando se trata de nulidad relativa, la novación vale si al mismo tiempo se la confirma. Estaba sujeta a la condición suspensiva y después de la novación el hecho condicionante fracasa, o a condición resolutoria retroactiva, y el hecho condicionante se cumple. En estos casos, la nueva obligación produce los efectos que como tal le corresponden, pero no sustituye a la anterior. Circunstancias de la nueva obligación. No hay novación y subsiste la obligación anterior si la nueva está afectada de nulidad absoluta o de nulidad relativa y no se la confirma ulteriormente, o está sujeta a condición suspensiva y el hecho condicionante fracasa, o condición resolutoria retroactiva y el hecho condicionante se cumple. ¿Qué efectos? La novación extingue la obligación originaria con sus accesorios. El acreedor puede impedir la extinción de las garantías personales o reales del antiguo crédito mediante reserva. En tal caso, las garantías pasan a la nueva obligación solo si quien las constituyó participó en el acuerdo novatorio. Novación legal. Las disposiciones de esta sección se aplican supletoriamente cuando la novación se produce por disposición de la ley. Transacción. En su significación corriente, la palabra transacción se emplea para designar toda clase de convenciones. Se habla en este sentido de transacciones bursátiles, comerciales, financieras, etc. Pero en sentido jurídico, tal cual la emplea el Código Civil, tiene un alcance más restringido, ya que designa un acto jurídico cuyo fin especial es el extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. La transacción está regulada en nuestro Código Civil en los artículos 1641 a 1648. La nueva forma de ver la transacción. Podríamos decir que la manera de ver la transacción en Argentina en general, y salvo algunas posturas puntual distintas, es una postura tradicional. La forma moderna de ver la transacción pasa por otros meridianos que le propone la doctrina argentina y el nuevo código. Incluso en Argentina se sigue viendo desde una óptica institutiva que se basa en que las partes de un pleito se benefician al transar, dado que la justicia es lenta y onerosa y por ende transigir es más barato que litigar. Creemos que la transacción debe ser un acto vigilado en cuanto a que no se sometan en él abusos, aprovechamientos, etc. Pero no puede llegarse al extremo de que se permita abrir cajas de Pandora a los intransigentes, pues ello mantendrá la transacción con el bajo vuelo que ha tenido siempre y que no le permitirá despegar como modo de extinción obligacional, destinado a evitar la judicialización de los conflictos. Derechos que pueden ser materia de transacción. La transacción es un sistema autocompositivo de resolución de controversias, por el que los propios contendientes pueden resolver su conflicto, incluso aunque hayan iniciado un proceso judicial o arbitral. El contrato de transacción tiene por objeto evitar un proceso judicial o arbitral o poner fin al ya iniciado, cuando, por la autonomía de la voluntad, los contendientes resuelven su conflicto siempre que éste sea disponible. Caracteres de la transacción. La transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Es de interpretación restrictiva. La norma limita a dos los caracteres de esta figura, aunque en realidad lo limita a uno solo,
ya que el primero de ellos que enuncia no es un carácter sino un efecto de ella. Según el artículo 1642 del Código Civil y Comercial, el carácter saliente de la transacción es que ella resulta de interpretación restrictiva. Es un negocio determinativo o de fijación tendiente a quitar las incertidumbres que rodean a una determinada relación jurídica. No es un contrato aleatorio, es un contrato consensual. Es un contrato relativamente formal, ya que está sujeto a un mínimo de formas. Como todo contrato, debe reunir los requisitos establecidos en la parte general del contrato para ser válido. Es un contrato bilateral, ya que acuerda derechos y asume obligaciones para ambas partes firmantes. Jurisprudencialmente, se ha juzgado que la transacción es un acto jurídico bilateral por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas. Los requisitos esenciales son un acuerdo de las partes con finalidad extintiva, renunciamientos recíprocos y obligaciones litigiosas o dudosas. Forma y prueba de la transacción. El nuevo código establece dos formalidades solemnes. En el supuesto de las transacciones sobre inmuebles, ellas deben ser documentadas en escritura pública conforme edita el artículo 1017, inciso B del Código Civil y Comercial. Esta norma constituye una formalidad legal no solemne, ya que si las partes hubieran prescindido de esta forma, el acto no tendría fuerza de transacción, sino de un contrato en que ellas se han obligado a otorgar la escritura pública de transacción, obligación cuyo cumplimiento podría exigirse judicialmente en busca de obtener la instrumentación válida de la transacción. Existe una forma solemne requerida por la ley para el caso de transacción sobre derechos litigiosos. Capacidad para transar. El régimen transaccional específico solo excluye a ciertas personas del ejercicio de la transacción, estableciendo incapacidades de derecho, pero no se pronuncia sobre los requisitos específicos de capacidad para transar. Ello hace que sean de aplicación los principios generales referentes a la capacidad de contratar, como que la transacción es ahora, por mandato legal, un contrato, por lo que no pueden transar quienes no pueden contratar. Facultades que tiene el juez. Es delicada la labor del juez cuando se presenta una transacción para homologar, ya que además de ver si reúne los requisitos exigidos por la ley para la validez de la transacción, también debe efectuar una evaluación del contenido del acuerdo, máxime si éste involucra intereses de menores de edad. Identificación de la transacción. En materia de ineficacia, el régimen específico de la transacción cuenta solo con dos normas, los artículos 1645, 1647 y 1648 del Código Civil y Comercial.